Hola chicos. Bienvenida al canal agradable, TV Can Yaman y Demet Özdemir noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. En una historia completamente ficticia, Can Yaman se encuentra con el amor en el momento menos esperado. Acostumbrado a las cámaras, a los viajes y a la atención constante del público, había aprendido a proteger su vida privada y a mantener sus sentimientos lejos de los reflectores. Todo cambia una tarde tranquila cuando conoce a una persona que no parece impresionada por su fama. Ella lo trata con naturalidad, escucha sus sueños y consigue hacerlo reír sin preocuparse por quién es Can Yaman ante las cámaras. Esa sencillez despierta en él una sensación que creía olvidada. Al principio, Can intenta convencerse de que solo se trata de una bonita amistad. Sin embargo, cada encuentro hace que sus sentimientos crezcan. Las conversaciones se alargan hasta la noche, las pequeñas sorpresas se convierten en momentos especiales y una mirada comienza a decir mucho más que cualquier palabra. Con el paso del tiempo, ambos descubren que el verdadero amor no siempre llega acompañado de grandes declaraciones. A veces aparece silenciosamente, en una conversación, en una sonrisa inesperada o en la tranquilidad de sentirse comprendido. Can empieza entonces a preguntarse si ha encontrado a alguien capaz de conocer al hombre que existe detrás del personaje famoso. Alguien que no vea al actor, sino a la persona con sus dudas, sueños, miedos y esperanzas. Una noche, mientras caminan juntos por una calle iluminada, Can finalmente decide hablar de lo que siente. No hay cámaras ni periodistas, solo dos personas frente a frente. Con una sonrisa nerviosa, admite que su vida ha cambiado desde que ella apareció. Ella no responde inmediatamente, simplemente toma su mano y sonríe. Para Can, ese pequeño gesto vale más que cualquier declaración pública. Desde aquel momento, su historia comienza a escribirse de una manera diferente. Una historia basada en confianza, complicidad y cariño. Y aunque el mundo pueda especular sobre su vida sentimental, ellos prefieren guardar algunos momentos únicamente para ellos. Porque, en esta historia ficticia, Can Yaman descubre que el amor verdadero no necesita grandes titulares. A veces basta con encontrar a alguien con quien puedas ser tú mismo, lejos de las cámaras y cerca del corazón. Y así comienza una nueva etapa, una historia de amor inesperada, llena de emociones, sueños compartidos y la esperanza de que, cuando dos personas se encuentran en el momento adecuado, incluso el destino puede parecer una hermosa casualidad. En esta historia completamente ficticia, Can Yaman descubre que el amor verdadero puede aparecer cuando menos se espera. Can había vivido durante años rodeado de cámaras, proyectos, viajes y admiradores. Su vida parecía llena de emoción, pero en el fondo deseaba algo mucho más sencillo: encontrar a alguien con quien pudiera compartir sus pensamientos sin tener que esconderse detrás de su imagen pública. Un día, durante una reunión relacionada con un nuevo proyecto, conoce a una mujer que llama su atención de una manera diferente. Ella no intenta impresionarlo ni hablar sobre su fama.
Simplemente conversa con él con naturalidad y consigue que Khan se sienta cómodo desde el primer momento. Al principio, ambos piensan que solo será una amistad. Sin embargo, las conversaciones comienzan a hacerse cada vez más frecuentes. Una simple taza de café se convierte en largas charlas y los pequeños momentos empiezan a adquirir un significado especial. Khan comienza a descubrir que junto a ella puede olvidarse por unas horas de las cámaras y de las responsabilidades. Puede reír, hablar de sus sueños y mostrar su lado más sensible. Con el tiempo, sus sentimientos se hacen imposibles de ignorar. Una mirada prolongada, una sonrisa tímida y el deseo de estar juntos dicen mucho más que cualquier declaración. Una noche a tiempo guardando en su corazón. No sé cuándo ocurrió, dice con una sonrisa, pero desde que apareciste, muchas cosas han cambiado para mí. Ella lo mira emocionada y responde: quizás algunas personas llegan a nuestra vida precisamente cuando más las necesitamos. En ese instante, ambos comprenden que aquello ya no es simplemente una amistad. A partir de entonces comienza una historia basada en confianza, complicidad y cariño. No necesitan demostrar nada ante el mundo. Para ellos, los momentos más importantes son los que viven lejos de los reflectores. Khan descubre que el amor no siempre llega con grandes declaraciones. A veces aparece en una conversación sencilla, en una mirada sincera o en la tranquilidad de saber que alguien te acepta tal como eres. Y aunque esta historia sea completamente ficticia, tiene un mensaje especial. Incluso una persona acostumbrada a vivir bajo las luces puede encontrar felicidad en los momentos más simples. Porque cuando dos corazones se encuentran de verdad, no hacen falta cámaras ni titulares. Solo hace falta sentir que, al lado de esa persona, finalmente estás en casa. En esta historia completamente ficticia, Khan Yaman descubre que el amor puede llegar de la manera más inesperada. Después de años de trabajo, viajes y proyectos, Khan se había acostumbrado a vivir rodeado de cámaras y a que cada paso de su vida despertara curiosidad. Sin embargo, había una parte de su mundo que prefería mantener lejos de los reflectores: su corazón. Una tarde, durante un encuentro casual, conoce a una mujer que consigue llamar su atención sin intentarlo. Ella no está interesada en su fama ni en la imagen que el público tiene de él. Lo escucha, conversa con él y lo Desde aquel primer encuentro, algo comienza a cambiar. Las conversaciones se vuelven cada vez más largas. Primero hablan de sus sueños, después de sus miedos y finalmente de aquellas pequeñas cosas que normalmente no cuentan a nadie. Khan descubre que puede ser el mismo cuando está a su lado. Con el paso de los días, la amistad empieza a transformarse en algo más profundo. Una sonrisa se convierte en una señal, una mirada dura unos segundos más de lo habitual y cada despedida deja el deseo de volver a encontrarse. Khan intenta esconder sus sentimientos, pero cada vez resulta más difícil. Una noche, mientras caminan bajo las luces de la ciudad, decide finalmente hablar. Creo que llegaste a mi vida en el momento menos esperado, confiesa Khan. Y desde que te conocí, todo parece diferente.
Ella sonríe y responde, quizás algunas historias no necesitan ser planeadas. Simplemente suceden. Khan toma suavemente su mano. En ese instante no existen cámaras, titulares ni rumores. Solo están ellos dos, compartiendo un momento que parece pertenecer únicamente a su pequeño mundo. A partir de entonces comienzan a construir una relación basada en confianza, respeto y complicidad. Aprenden que el amor no consiste solamente en grandes palabras, sino también en estar presente en los días difíciles, celebrar juntos las pequeñas victorias y encontrar tranquilidad en la compañía del otro. Khan comprende que la persona que realmente ama no es aquella que admira al personaje famoso, sino aquella que consigue ver al hombre que existe detrás de las cámaras. Y así comienza una nueva etapa de su vida, una historia de amor ficticia, llena de emociones, encuentros inesperados y sueños compartidos. Porque a veces el amor aparece precisamente cuando dejamos de buscarlo. Y cuando llega, no necesita demostrar nada al mundo. Basta con que dos personas sepan, en silencio, que han encontrado algo especial. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.